Yo nací a nivel del mar. Por ejemplo, el nombre Tiago lo ponen Tiago, no Santiago. Porque Santiago quiere decir el santo, ¿no? Como San Juan, San Pedro, ¿sí, no? Y ellos lo usan solo el nombre Tiago. La vida universal se procesa en escalas. No se procesa verticalmente, sino en escalas. Cada una de las escalas tiene su nivel de leyes que lo controlan y manejan. Nosotros aquí en el planeta Tierra, o en el mundo tridimensional del planeta Tierra, vivimos bajo la escala de 48 leyes. Esas leyes son las que determinan el nivel de ser de cada sujeto. De modo que los habitantes de esta zona del universo vivimos condenados a la pena de vivir, porque no tenemos un nivel de ser que nos permita convivir con los seres superiores. De modo que vivimos sujetos a la convivencia con los seres que no tienen lo que se llama la conciencia. Las multitudes del planeta Tierra no tienen la conciencia, tienen la inconsciencia, pero no tienen una conciencia personal para pensar, para actuar, para sentir. De modo que esa es la causa de todo el sufrimiento humano. Si tuviéramos una conciencia y una voluntad desarrolladas, entonces viviríamos en paz. Pero los seres humanos de esta región del universo no se han preocupado por trabajar sobre sí mismos para eliminar los elementos ególatras. Por el contrario, luchan constantemente para engordar sus propios defectos, su propio egoísmo. Es por eso que existen los tratados de psicología esotérica, para que los seres humanos puedan crecer interiormente. El crecimiento externo se procesa en una forma mecánica, de modo que no tenemos que preocuparnos por el desarrollo del cuerpo físico. Pero el cuerpo físico es solo la parte exterior de los seres humanos. Es como su vestido de carne y hueso. De modo que de eso no tenemos que preocuparnos. Pero el crecimiento interior sí es una cuestión
que debería mantenernos en un estado de ansiedad, de preocupación. Si vemos el comportamiento de las personas unas con otras, nos damos cuenta del infantilismo de las personas. ¿Por qué surgen los conflictos entre las personas? Por cosas sin importancia. Igual que los niños se pelean por sus juguetes, los adultos se pelean también por sus juguetes, por sus propiedades, por su dinero, por su posición social. De modo que es difícil encontrar una persona que esté preocupada por su desarrollo interior. Adelante. Por su crecimiento psicológico y espiritual. Si le preguntamos a una persona ahí en la calle, ¿cuál es su nivel de ser? No sabría responder. Diría que es un hombre, o diría que es una mujer, que está consciente, que está despierto. Pero es muy difícil que un ser humano del planeta Tierra tenga conciencia cabal de su propio nivel de ser, porque nunca ha recibido alguna enseñanza en la escuela, en el colegio, en la universidad, en la iglesia, donde le digan qué debe hacer para autodesarrollarse y crecer espiritualmente. Mucho se habla del espíritu. Piensan las personas que todos tienen espíritu, que todos tienen alma, pero eso de verdad no es cierto. Porque para tener el alma universal encarnada, para tener el Espíritu Divino encarnado, actuante, necesitamos salir del estado de sueño, del estado de fantasía en que vivimos. Tenemos muchas creencias al respecto de sí mismos. Nos autovaloramos. Nos autodeclaramos personas. Pero en realidad nuestro título existencial es máquina, robot. ¿Por qué? Porque reaccionamos a los impactos provenientes del mundo exterior en una forma inconsciente, en una forma maquinal, en una forma automática. De modo que los procesos del pensar, del sentir y del actuar no dependen de alguna conciencia íntima, de alguna voluntad personal, sino que dependen de lo que venga de afuera. Esto es verdaderamente triste, porque normalmente
Lo que acontece con los seres humanos es que nacen, crecen, se reproducen y mueren, sin tener un desarrollo de lo más profundo, de lo más verdadero que tiene el ser humano, que es su propia conciencia, su propia voluntad. De modo que este conocimiento gnóstico propone que el ser humano inicie un trabajo de transformación interna, un trabajo de eliminación de todo lo que sea egoísmo. ¿Qué es en realidad el egoísmo? Es lo que se llama el amor propio, el amor de sí. Eso es lo que embarga toda nuestra condición psicológica y espiritual. De modo que somos egocéntricos. A pesar de tantas enseñanzas que han sido dadas a través de los siglos, a través de los milenios, no hemos captado, los seres humanos terrícolas, el significado real de eso que se llama la existencia. De modo que, repito, nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos. Unos piensan que después de morir se van al cielo. Otros piensan que con la muerte se acaba todo. Pero la muerte es apenas un proceso muy parecido al nacimiento. Nacemos e iniciamos un viaje por el mundo tridimensional, viviendo año tras año, día tras día, sin ni siquiera acordarnos de sí mismos, sin ni siquiera preocuparnos quién somos, para dónde vamos, de dónde hemos venido, por qué estamos aquí. Estas cuestiones nunca se las plantea el ser humano. Simplemente toma lo que se llama el diario vivir como algo muy representativo, muy importante, sin considerar nunca que más allá de la mera fachada exterior, la vida continúa en otras escalas, en otros niveles, donde deberíamos ingresar a través de los esfuerzos indispensables que debemos hacer para convertirnos en hombres, en mujeres. Así como estamos solos, somos máquinas. No tenemos la conciencia de sí. De modo que esta enseñanza propone que el ser humano inicie un trabajo personal que le permita despertar, cambiar, elevarse, alcanzar otros niveles de conocimiento y de ser.
para que la vida pueda tener el verdadero significado. Porque así como estamos, simplemente cumplimos con las normas naturales, con los impulsos naturales, especialmente lo relacionado con eso que se llama fuerza creadora, energía sexual. Utilizamos la energía sexual para la reproducción y para el placer. Nunca se nos ocurre pensar que esta fuerza extraordinaria que fluye por nuestro sistema nervioso central resulta ser el agua que utilizó Dios para forjar toda la creación. De modo que necesitamos aprender a utilizar el agua de la vida para crearnos nuestro propio universo interior, para crearnos nuestra vida interna, dejar de ser simples máquinas externas y crear un universo interior, crear una individualidad, crear un espíritu universal dentro de nosotros mismos. Es el verdadero objetivo de la vida. La energía sexual debe ser dirigida, transformada dentro del propio laboratorio orgánico. No debemos permitir que esta fuerza extraordinaria de la creación sea expulsada con el simple propósito de sentir el goce efímero del orgasmo. La energía sexual es la vida. Si la desperdiciamos, ¿qué nos queda? La muerte. De modo que el hombre y la mujer tienen el derecho de trabajar por su propia inmortalidad. Tenemos las fuerzas necesarias para convertirnos en dioses. Y ese es el propósito de haber sido creados. Porque si no nos convertimos en dioses, entonces fracasamos. Entonces la vida se convierte en un fracaso. Llega el tiempo en que termina el ciclo correspondiente a las vidas y a las muertes. Y si no tenemos nada, entonces, como dice el dicho, nos lleva el diablo. Es decir, sucumbimos y las fuerzas siniestras nos llevan. ¿Nos llevan a dónde? Al infierno. El infierno es la zona del planeta donde todo se desintegra. Por eso las Sagradas Escrituras le llaman la muerte segunda. De modo que es necesario trabajar intensamente para lograr lo que proponía el Maestro de Maestros, Jesús el Cristo. Él proponía una resurrección
No proponía una muerte segunda, proponía una resurrección. Es decir, que partiendo desde el punto en que nos encontramos, comencemos a transformar nuestras fuerzas, especialmente la fuerza sexual, para desarrollar nuestro propio universo personal. Porque así como estamos no tenemos nada. Necesitamos desarrollar un universo interior. Porque de lo contrario, la vida no tendrá significado. Los placeres de la carne y la adquisición de bienes no es todo. Eso es apenas el lado más oscuro, el lado más pequeño de la existencia. De modo que nuestra proposición es que comencemos a cambiar. Comencemos a convertir los hábitos y costumbres en conciencia, en fuerza, en luz. Normalmente las personas van gastando su capital energético y al final del camino se encuentran convertidos en una voz y una sombra. Eso no puede ser la verdadera significancia de existir. Cuando llegue el final de la existencia, debemos tener la capacidad de irnos. No que nos boten, sino irnos conscientemente hacia la eternidad, hacia las regiones superiores del planeta. Como les decía, estamos aquí en el mundo meramente tridimensional, pero eso no es todo. Existe la cuarta y la quinta y la sexta dimensiones, es decir, las regiones superiores del planeta. Y todos tenemos el derecho de ganarnos la vida en otras dimensiones superiores. Todos tenemos el derecho de irnos a la eternidad después de la muerte del cuerpo físico. Es demasiado triste eso de que cuando llegue la muerte no sabemos dónde vamos, no sabemos qué va a pasar. Por eso es que la gente tanto le teme a la muerte, porque no sabe a dónde va, ignora lo que vendrá después de la muerte corporal. De modo que en esta noche les propongo que inicie cada uno su trabajo interior para transformarse de simple máquina humana en hombre, en mujer de verdad. Si desean formular algunas preguntas, con gusto les respondemos. Escucho términos que me gustan mucho, me quedan por que me quedan en voz en realidad. Esta es la primera conferencia que vi. Hace alusión al espíritu, al alma, a la conciencia y a un nivel de ser. ¿Qué relación existe? ¿Cómo define usted el alma? ¿Cómo el espíritu? ¿Cómo el nivel de ser?
El alma y el espíritu existen en el ser humano como embriones que pueden desarrollarse. El alma es un poder latente que el ser humano debe desarrollar. Cuando se tiene alma, se tiene vida. Cuando no se tiene el alma ni la conciencia de sí, entonces estamos como disponibles para entrar por las puertas del infierno. En todas las religiones existe la posibilidad de entrar al infierno después de haber cumplido el ciclo correspondiente. Un ser humano tiene un ciclo de 108 vidas con sus respectivos nacimientos y muertes. De modo que concluido ese ciclo, entonces tenemos delante de sí el cielo o el infierno. De modo que el alma desarrollada es como el cristal donde se refleja todo el universo, toda la sabiduría, todo el cosmos se refleja y se absorbe en el alma. Pero no nacemos con el alma. Nacemos simplemente con un embrión, con una crisálida que debe desarrollarse mediante esfuerzos personales. Esfuerzos en el sentido de no ceder a los impactos externos. Los 5 sentidos nos sirven para recibir los impactos externos. Controlados los impactos externos, entonces viene dentro del ser humano un estado de paz, de armonía, de claridad, de modo que los impactos externos son nuestros enemigos. Si sabemos transformarlos mediante un estado de alerta especial, entonces toda la energía comienza a acumularse en el embrión, en el alma, en la conciencia, y comenzamos a convertirnos en otra cosa, no en la simple máquina. De modo que el alma puede crecer de acuerdo con el esfuerzo que cada uno ponga en cultivarla, en fortalecerla y especialmente fortalecerla con las aguas de la vida que viven y palpitan en nuestro sistema seminal. De modo que el ser humano tiene el derecho de aparearse con el sexo opuesto, pero nunca debe llegar a la culminación de ese acto con el orgasmo fisiológico. Ese es el gran misterio de la vida. Ahora, por estos tiempos podemos hablar así. Antes sufríamos persecución por declarar el gran misterio de la vida, el sexo. Pero ahora
Estamos en otra época, en otra era, en otra constitución de los derechos del ser humano. De modo que al retener en nuestro propio universo íntimo las aguas creadoras de la vida, adquirimos el desarrollo completo de nuestra alma, de nuestro ser, de nuestro espíritu. Así es como nos transformamos íntimamente. Maestro, usted hacía alusión de que nos invitaba a iniciar este camino. Didácticamente, ¿cómo iniciamos este camino considerando de que hasta donde hemos llegado lo hemos hecho a partir de hablar una serie de parámetros culturales? Sí. Este lugar donde estamos es nuestro centro de estudios y prácticas. De modo que aquellos que deseen iniciar su proceso de desarrollo interior pueden hacerse miembros de nuestra asociación para recibir toda la enseñanza necesaria para avanzar. De modo que en este local nos reunimos los miembros de nuestra asociación gnóstica para trabajar sobre sí mismos. Quedan invitados entonces a participar de nuestras reuniones. Maestro, si en esta vida yo me propongo a no ser más orgulloso o perezoso y cambiar mi comportamiento sexual, ya estaría dando un sentido a mi vida, maestro. Así es, el verdadero sentido. Porque todo lo que tenemos es para utilizarlo en nuestro crecimiento. No hay que olvidar nunca la sentencia bíblica que dice: creced y multiplicaos. El hombre tiene el derecho de procrearse, pero tiene la obligación de crecer. Espiritualmente debemos crecer. Debemos ser cada vez más conscientes. Debemos tener cada vez más voluntad y más conciencia. Así es como podemos de verdad cumplir con el propósito de la existencia. Maestro, manteniendo la vitalidad sexual, podemos evitar las enfermedades e incluso lograr evitar la senilitud. Teniendo en cuenta que la energía sexual es la base de la vida, entonces podemos concebir la idea básica de sustentar la vida, no de desperdiciar la vida, sino de fortalecer la vida. La transmutación o transformación de la energía sexual es un acto de multiplicación, pero lo contrario es un acto de destrucción. De modo que nosotros debemos convertir
los conductos de la energía sexual en ascendentes, no en descendentes. La fuerza sexual debe ser usada en forma centrípeta, nunca centrífuga. Porque si la acción sexual es centrífuga, es decir, del centro hacia afuera, entonces estamos atentando contra lo mejor que tenemos. ¿Has entendido? De modo que la energía sexual sí fortalece tanto el cuerpo como el alma. Muchas gracias por escucharnos.